En nombre de Fernando Herrera, les damos la bienvenida al séptimo Congreso Rosbrief Reset 2021. El 2020 marcó nuestra historia, cuestionó nuestras prioridades, nuestra manera de trabajar, de pensar y de crear. Estamos aquí porque queremos seguir adelante. Queremos que nuestra industria avance y para que eso suceda necesitamos resetear nuestra mente. En la parte inferior de la pantalla hay un espacio para preguntas. Pueden hacerlas a lo largo de la charla y de haber tiempo, contestaremos algunas al final. En redes sociales, el hashtag que utilizaremos será hashtag 7 Congreso Rosbrief. Como siguiente speaker tenemos a Jorge Lizárraga. Entusiasta tecnológico, emprendedor en serie, videojugador cuando hay tiempo y apasionado papá de 3 gamers en potencia. En 1996 funda Origin Studio junto con 2 socios, empresa especializada en servicios de postproducción, animación y VFX. Con esa empresa logra involucrarse en proyectos tan relevantes como Tron Legacy. En 2001 inició Eli, la empresa que conceptualiza y lanza el Electronic Game Show, como el evento más relevante para la industria del videojuego en México y América Latina. En 2015 cofunda eSports Latam, la empresa creadora del concepto Liga Mexicana de Videojuegos. Hoy, Jorge es el director general de Gaming Partners, un grupo de startups que viven y respiran el ADN de los videojuegos y el entretenimiento en América Latina y otros mercados emergentes. Jorge, mil gracias por ser parte de este congreso, mil gracias por estar aquí y cuando quieras puedes iniciar. Hola, perdón, estaba el famoso mute. Hola a todos, muchas gracias, gracias por la invitación, gracias a Rosbrief por invitarme a este congreso. Me debo saludaros, espero que me puedan ver, ya está prendida aquí la cámara. Y si les parece bien, me voy a conectar a presentarles en mi pantalla, si están de acuerdo, y poder iniciar con esta sesión. Espero que ya todos vean la pantalla y de alguna manera, como mencionaron por ahí, voy a estar pendiente aquí de las preguntas y respuestas, los comentarios, y cualquier duda que pueda surgir durante la sesión. Voy a estar trabajando con el team de Rosbrief precisamente para poder responder todas las dudas. Y bueno, les agradezco de nuevo. Bienvenidos a este séptimo congreso del cual me tocó formar parte. Y bueno, vengo a platicarles precisamente de 40 años de gamer y eso cómo conectó con mis 20 años con la industria del gaming, que además estos tiempos tan complicados creo que para todos dentro del mundo del gaming están siendo particularmente interesantes, ¿no? Les cuento primero en 5 minutos mi historia conectada con los videojuegos y eso cómo influyó mi etapa más profesional y mi etapa emprendedora. Y sobre todo quiero cerrar para contarles qué está pasando con esta industria, sobre todo desde el punto de vista del marketing y de la comunicación y cómo está volviéndose un pilar, un territorio fundamental para muchas de las marcas que quieren conectar con la audiencia joven, ¿no? Yo, bueno, pues como les mencionaba, juego desde hace mucho tiempo, no podría considerarme un gamer intenso. Les quiero contar un poco mi historia, ¿no? Todo empezó básicamente un año después de que nací, en 27 de junio de 1962, aquí lo marco, se constituye Atari como compañía en Estados Unidos, en Nueva York. Por ahí un par de personas, particularmente el más conocido de ellos, Nolan Bushnell, funda Atari, ¿no? Y Atari básicamente marca el inicio de lo que fue la industria moderna del videojuego, ¿no? Sé que a lo mejor algunos de ustedes no juegan mucho, algunos jugarán bastante y sobre todo ahorita en pandemia seguramente habrá muchos que están practicando ahí más activamente el gaming, pero bueno, todo se inicia mucho por esta compañía, ¿no? Precisamente un año después de que yo nazco, esta compañía arranca y yo me encuentro con ella en mi infancia con un producto como este, ¿no? Con Pong. Seguramente algunos de ustedes no lo conocieron porque están seguramente muy jovencitos. Ya me dijeron aquí los amigos de Rosbrief que tenemos mucho talento joven en esta sesión, cosa que me da mucho gusto. Pero bueno, Pong fue de las primeras consolas, esa de los palitos que jugaba ping pong, y se jugaba básicamente con 2 perillas, ¿no? De ahí conecté precisamente en una tienda, en una miscelánea, literalmente que estaba a la vuelta de casa de mis padres, con este artefacto extraño que parece entre una mezcla entre el pasado y el futuro,
que era un juego de los primeros arcades, ¿no? El Computer Space. Tú jugabas con los botones que vienen allá abajo y precisamente vivías una experiencia espacial, ¿no? Y con eso del espacio, pues bueno, se ponía de moda el tema. Recordarán que por ahí también lanza Star Wars, por esos años. Pues empiezo a conectar mucho con precisamente juegos como Asteroids, ¿no? Uno de los juegos más populares en Atari, ya en la consola Atari 2600. Sí me atrevo a decirles y les confieso que jugué por horas, literalmente hasta que las piernas se dormían y después uno no podía caminar, ¿no? Horas y horas jugando el disparar los asteroides con esta pequeña nave que aparece por aquí, que espero que todos vean. Después de ahí, mi vida empezó a volverse, digamos, mucho más interactiva desde el punto de vista del acceso a la tecnología y a los videojuegos. Pasó y cayó en mis manos, culpa un poco de un regalo de mi padre y además con acceso a los que todos compraban tecnología en esas épocas tempranas, que era en Tepito, ¿no? Para los que no conocen, que no son de México, Tepito es como una especie de mercado de productos importados ilegalmente, que todavía sigue existiendo casualmente, uno de los mercados más grandes en América Latina, pero bueno, así adquirí mi primera computadora y además tuve la oportunidad de poder empezar a programar, ¿no? Por ahí viene una guía ya prehistórica de 51 programas para la Timex Sinclair 1500. Esta era la Timex Sinclair 1500, pero además me encanta aquí el texto que dice aquí arriba. ¿Para qué gastar mucho dinero en software, digamos, caro, si puedes programar tus propios juegos, ¿no? Entonces, esta conexión con empezar a crear juegos fue parte de lo que más me apasionó con el gaming. Les confieso, por ahí no lo dijeron en la biografía, pero la verdad es que he sido bastante malo jugando y normalmente me daban palizas mis hermanos o mis amigos, pero bueno, pues mi ADN se conectaba más con el tema creador, ¿no? Ya más adelante, volviendo a mi pasión con el tema del gaming, pues obviamente me tocó jugar con los arcades que venían evolucionando en este mundo gráfico, ¿no? Esto pues ya entrando un poquito ya en las primeras etapas de la adolescencia. Y no me pregunten por qué, una mezcla extraña, ya un poco más grande, entre un tianguis llamado Pericuapa, al sur de la Ciudad de México, mi proceso de la carrera en la universidad, estudiando ingeniería industrial, ¿no? Y de sistemas, porque pues era lo más parecido al mundo de los videojuegos, ¿no? Y mi primer trabajo que se combinaba con la escuela en una empresa de computación, sucedió que yo me encontré de manera muy curiosa en esto en mi vida. Una marca bien interesante que se llamaba Silicon Graphics, ¿no? Y que tenía estos artefactos que como podrán ver, lucen bastante interesantes, ¿no? Eran esas primeras computadoras que lucían muy sofisticadas, ¿no? Pero además con colores, un poco jugando con el look and feel que después Apple vino a implementar. Para los que son fans de Apple, que seguramente son muchos de los que están conectados, yo incluido, pues después vino a revolucionar un poco el look and feel de Apple, ¿no? En este tema más creativo, donde las computadoras no eran color PC tradicional con IBM, ¿no? ¿Y por qué les cuento de estas computadoras? Porque estas computadoras casualmente se usaron, para los que tienen ya un poquito de memoria, se usaron en Jurassic Park. Jurassic Park fue una película que se lanza en el 93, y precisamente las Silicon Graphics eran las computadoras, aquí con Samuel L. Jackson, ¿no? Y los otros actores, eran las computadoras que controlaban el Parque Jurásico. Casualmente no era muy buena publicidad precisamente porque hubo errores a nivel sistemas. Pero bueno, esa es otra historia. En el tema específicamente de Jurassic Park, se demostró, no solamente con las computadoras que aparecían en la película, sino que estas computadoras tenían la habilidad de crear los dinosaurios, ¿no? No sé si han leído la historia de Steven Spielberg en su momento, al momento de hacer la película, pero él estaba indeciso entre hacer Jurassic Park con los dinosaurios en animatrónicos o en computadora.
le hicieron una prueba a un laboratorio que se llama Industrial Light and Magic, muy importante en Estados Unidos, y lo convencieron de que los dinosaurios eran digitales o podían ser digitales, lo demás es historia. Para los que estaban en México, a lo mejor ya con un poquito de conciencia, en el 94 nos cae el demonio de la crisis, ¿no? Me acuerdo perfecto, por ahí creo que fue diciembre del 2000, perdón, diciembre del 94, se deprecia la moneda, como un 60, un 70%, entramos en crisis y casualmente yo en esas computadoras donde había tenido mis primeros acercamientos, había conocido esto en mi primer trabajo, tengo la oportunidad con unos ahorritos, un poco de suerte y un tipo de cambio que después en otra sesión les contaré. Tuve la oportunidad de comprarme mi primera computadora Silicon Graphics, ¿no? Que eran computadoras bastante costosas, pero bueno, el destino me brindó la oportunidad con los ahorros de comprarme esta máquina. ¿Y por qué les cuento esta historia? Porque mi historia está ligada a jugar y a crear, ¿no? En un ecosistema bien interesante de estos 40 años de gamer continuos, a pesar de que a veces no hay mucho tiempo, de ir del mundo del juego al mundo creador y viceversa, ¿no? Y la verdad es que les comparto esto porque al final del día, la ruta que yo aprendí y que disfruté y que sigo disfrutando al día de hoy es precisamente este binomio entre que el juego te da herramientas creativas y esa creación también alimenta el seguir jugando. Y por eso me he dedicado al tema de las industrias creativas y al tema del gaming en particular. Les quiero contar ya muy rápidamente, por ejemplo, cómo me inicié en la parte de los proyectos de la chamba una vez saliendo de la universidad, de mi primer trabajo, que fue el único que tuve, porque después me dediqué a emprender, y cómo eso lo conecté con mi pasión, ¿no? Por ahí mencionaban en mi bio muy rápida de que tuve la oportunidad de con esa Silicon Graphics, con esa computadora que les enseñé, crear mi primer emprendimiento que se llama Olin Studio, que nace en el 96, para el 2007 se lo vendemos a Televisa, y tuvimos la oportunidad de hacer muchas de las películas que algunos de ustedes seguramente vieron en la parte de efectos visuales y animación, ¿no? Los videojuegos y los computer graphics van de la mano, es una historia, digamos, de amor continua, ¿no? En la parte creativa, ¿no? Después y en paralelo, digamos, un poco a este primer emprendimiento que fue muy divertido, tuve la oportunidad de conectar y regresar un poco al tema del juego, ¿no? Venía del entorno creador, me muevo al tema del juego y efectivamente me meto a través de hacer eventos, ¿no? De hacer una convención de videojuegos que sabíamos que no existía en América Latina. La primera la hicimos en el 2002. También hicimos en Brasil un par de años. Y bueno, ahí creamos una empresa que se llamó Oeli, que creó un par de conceptos, entre ellos el EGS. Espero que algunos de ustedes que a lo mejor tienen un poquito de memoria gamer, a lo mejor hayan visitado el evento, ¿no? Ahí tuvimos, pues como se ven las fotos, a todas las empresas de videojuegos, el entusiasmo potencial alrededor del gaming. Y ahí sobre todo lo que yo aprendí fue cómo piensan los gamers, ¿no? Que ese era un tema muy relevante y que hoy es particularmente importante en lo que hago en el día de hoy, cómo se comporta este consumidor, ¿no? Después de ahí, pues lo demás es historia. Fundamos Gaming Partners como grupo. Ahí tenemos varias compañías, ¿no? Esas compañías básicamente lo que hacen es desarrollar proyectos en la vertical del gaming en diferentes aspectos que no es la misión contarles, pero sobre todo les quiero decir el por qué. Y el por qué tiene que ver mucho y sobre todo particularmente este año, un año particular, un año que tiene que ver precisamente con la naturaleza del Congreso al cual están asistiendo, que es este año digamos, de punto de quiebre, ¿no? De reinvención. Y debo recordarles que las crisis son oportunidades, y yo se los puedo decir después de una crisis puntual en el 94, que como vieron fue parte de lo que marcó historia en mi vida, ¿no? Y les quiero decir que precisamente este año en particular, hemos visto muchas cosas bien interesantes, ¿no? Una es pues la explosión del uso de los videojuegos, ¿no? Como un escape al encierro, como este espacio virtual que nos permite conectar con más gente y dedicar tiempo, ¿no? Ha habido una explosión brutal en el uso de los videojuegos a partir de marzo del año pasado, sobre todo en América Latina y en México en particular.
Cosas como esta que seguramente muchos de ustedes oyeron, escucharon o vieron, ¿no? Este concierto dentro de un videojuego de Travis Scott que tuvo millones de vistas, que se dio precisamente en abril y que al final del día fue parte efectivamente de estos nuevos inventos en estos ecosistemas. Alguna gente le llama metaversos, ¿no? Que no sé si es la palabra correcta, pero estos espacios virtuales que promueven el tema de los videojuegos, ¿no? En particular a mí me sorprende mucho, ¿no? Creo que todos vimos, o la mayoría vio, el lanzamiento de SpaceX con los compañeros estos que se fueron a la estación espacial. Bueno, eso tuvo 10 millones de vistas concurrentes en un momento puntual. Casualmente, el lanzamiento de PlayStation 5 tuvo 7.2 millones de vistas concurrentes, ¿no? Hablas del tamaño y del potencial enorme que tiene el gaming, ¿no? Y cosas como esta, ¿no? Donde la industria se ajusta y dice, oye, no vamos a crecer esto, vamos a crecer aún más, ¿no? Datos de los mercados financieros, la industria del videojuego vende entre 180 a 190 mil millones de dólares al año, ¿no? ¿Por qué está pasando esto y cómo conecta con la historia? Y aquí es donde entramos todos los que son expertos en comunicación, todos los chicos que están conectados tratando de aprender hacia dónde va el mundo y también ustedes que son expertos seguramente en estrategias digitales, pues básicamente conecta de esta manera y se los quiero contar de manera muy visual, ¿no? En el mundo pues habitan hoy a grandes rasgos 5 generaciones, ¿no? Como las llamamos, ¿no? Los baby boomers, los orgullosos Gen X como yo, los millennials, los Gen Zs, y los alfas, ¿no? Y si ustedes ponen la historia de los videojuegos, ¿no? En paralelo, se van a dar cuenta de cosas bien interesantes, ¿no? De repente nos preguntamos, oye, ¿por qué los papás, por qué los abuelos o los papás no juegan? Bueno, pues por la simple y sencilla razón de que ellos vieron nacer los videojuegos, pero ya estaban demasiado grandes para jugar. Solo 1 en 10 baby boomers tocó un videojuego en su momento de vida, ¿no? Y este tema es radical porque al final del día se percibía hace algunos años que los videojuegos eran de nicho, ¿no? Nos preguntamos, oye, ¿por qué está explotando la industria? Pues precisamente por esto que les estoy explicando, ¿no? Para los Gen X, para mi generación, esto explota, se cuadruplica y 4 de cada 10 Gen Xers conectan con el mundo del videojuego por la simple y sencilla razón de que pasó a mí. Tuve acceso de niño a la tecnología y tuve acceso al mundo del videojuego. Para los millennials, para todos aquellos millennials que están aquí en la sesión, no recordarán ni los centennials, pero en los Gen X nos tocó ver una película que a lo mejor se acuerdan algunos de ustedes, que era La venganza de los nerds. Esta fue una película que estuvo en los 80s y que era una película que hablaba básicamente de la historia de cómo los pobres nerds los buleaban en la escuela, ¿no? Y esta es una película cómica, ¿no? Para los millennials, imagínense, pasa de que 8 de cada 10 tocan videojuegos muy fácil por la simple y sencilla razón de un señor que está aquí abajo que se llama Mario Bros. Nintendo en la explosión de los 80s captura precisamente a esta generación que nace en el 81 o empieza en el 81 y que más o menos a sus 8, 9, 10 añitos empieza a recibir en el árbol de Reyes Magos o en el árbol de Santa Claus sus primeras consolas Nintendo. Y eso los marca de por vida, los marca brutalmente en un passion point que hoy siguen teniendo. Ese individuo que hoy tiene 35 años, que jugó de niño, sigue jugando y sigue siendo uno de sus pasiones, ¿no? Interesante que para los Gen Z esto se mueve 9 de cada 10. Fíjense, pasaron 3 generaciones para que se invirtiera el panorama de usar videojuegos. Y no es extraño decir que de La venganza de los nerds, hoy tenemos series como Big Bang Theory que son tendencia, ¿no? Que son de las más vistas en el mundo y que al final del día resaltan, digamos, el tema de lo que es ser nerd, ¿no? Ser tecnológicamente interactivo y capaz, ¿no? Obviamente los alfas imaginarán qué va a pasar. Para mí los alfas son la primera generación nativa gamer que vamos a ver en la humanidad, ¿no? Y eso lo que va a significar es que hacia adelante el gaming va a seguir creciendo y así es como lo vemos aquí en Gaming Partners. Y por eso, como dice Bill Gates, que seamos buena onda con los nerds porque
puede y existe la posibilidad que trabajemos para uno de ellos, ¿no? Cosa bien interesante, la tecnología nos ha envuelto, ¿no? Y gaming está ahí intrínseco, ¿no? Les quiero contar, digo, un par de datos interesantes más, ¿no? Uno es, esto lo tomé de unos señores del mundo financiero. Ellos hablan de que, bueno, pues en todo lo que es la historia de la adopción de una industria, de una tendencia, pues está esta curva tradicional donde empieza con los innovadores, ¿no? Después viene con los early adopters, después viene la mayoría temprana, después la mayoría tardía y después los laggards, ¿no? Los que se quedan atrás y adoptan las tendencias ya mucho más tarde cuando están maduras. Lo interesante es que la industria del gaming todavía no se vuelve parte de la late majority, todavía no, la adopción hoy todavía no se vuelve finalmente masiva, está en ese proceso, ¿no? Los que empezamos aquí hace 40, hace 50 años con el lanzamiento de los videojuegos, los que empezamos a dedicarnos aquí en el tema del gaming, pues hoy estamos viviendo esta explosión, cosa que es bien interesante, ¿no? El gaming se está volviendo mainstream y está rompiendo las barreras de los mitos, está rompiendo las barreras a lo mejor de los prejuicios y también está liberando mucha información para aprender de lo que está pasando con el gaming, ¿no? Otros datos interesantes, esta me llama mucho la atención. Según los colegas, un buen colega que hace estudios de mercado, que es IDG Consulting, habla de que este es el año, 2020 fue el año en que los videojuegos van a rebasar por primera vez en la historia a toda la industria de la televisión, y se va a convertir en el vertical de entretenimiento más grande del mundo, ¿no? En 192 mil millones de dólares. La tele, no es ningún secreto, ha ido poco a poco decreciendo en spending, en audiencia, ¿no? Esto para mí básicamente habla de lo que está pasando con la curva anterior, ¿no? De la adopción importante del gaming en todos los aspectos y en casi prácticamente en cualquier persona que nace hoy en las nuevas generaciones, ¿no? Contarles rápidamente que además el futuro luce interesante, ¿no? Aquí se ve claramente la curva que va a seguir avanzando. De hecho, por ahí pronostican que la industria del videojuego va a valer 300 mil millones de dólares. Ese va a ser el spending en gasto en videojuegos para el 2025. Y no va a ser otra cosa más que seguir creciendo, ¿no? Como el gran, digamos, el gran proveedor de entretenimiento de las nuevas generaciones, ¿no? Y por eso van a ver que el mundo del gaming está empezándose a diversificar, ¿no? Hay muchas tendencias, hay muchos, digamos, nacimientos en términos de lo que es aprovechar el gaming alrededor de la comunicación y alrededor sobre todo de la cultura popular, ¿no? Temas importantes, bueno, pues la edad promedio de los gamers a nivel mundial ronda los 35 años, ya no es un tema exclusivamente de niños, a veces se plantea eso con gente que no entiende bien la data y la información, y también el dato que para mí es súper relevante, es que hoy en el mundo 40% de los jugadores son mujeres, 60% son hombres. Eso se va a volver en los próximos 10, 15 años prácticamente un 50-50. En el momento en que las mujeres jueguen más, que ya lo están haciendo las generaciones más jóvenes, el mundo se va a volver gamer finalmente en todo el aspecto y en la amplitud de la palabra, ¿no? Básicamente, para darles un poco de dato duro a nivel poblacional, en el mundo hoy juegan 2.700 millones de personas, de las cuales en nuestra región, hablando de América Latina, pues calculen que básicamente es alrededor de unas 250 a 300 millones de personas las que juegan hoy. Lo interesante es que para 2024, fíjense, se va a agregar 1.000 millones de personas más. Todos esos alfas que están naciendo ya desde hace algunos años, obviamente no se diga los Zetas como una generación profundamente gamer, van a agregar 1.000 millones de personas más al mundo que juega, ¿no? Y es un tema, pues básicamente, como les expliqué, generacional, ¿no? Muy interesante el considerar esto, porque además América Latina va a seguir creciendo también como nuestra región. Obviamente Asia es el gran monstruo del gaming en el mundo, ¿no? No es extraño saber que la generación Z, ¿no? Gráficas como esta que tomé de una empresa que básicamente hace brand insights y estudio digamos, del consumo en Estados Unidos y en otras partes del mundo, habla de que en el top of mind de estos
18 a 34 años, hombres, pues la premarca número uno es PlayStation, ¿no? Pero por ahí pues también está Xbox y Nintendo, ¿no? Y por ahí pues no olvidar que Amazon tiene a Twitch, que está lanzando videojuegos, ya lanzó Luna, YouTube, el 20% del contenido de YouTube es de gaming. Entonces, bueno, pues básicamente esto habla precisamente de que hoy el gaming está muy, muy permeado en la sociedad y además con un alto nivel de afinidad con estas audiencias más jóvenes, ¿no? Finalmente, de alguna manera, contarles cosas como esta que yo creo que van a empezar a ver cada vez más, ¿no? Este jugador profesional ninja, a lo mejor algunos de ustedes los conocen, en asociación con Adidas lanza su edición especial de tenis y pum, en 40 minutos acaba esa edición en diciembre del año pasado. O esta que me encanta, ¿no? Se hizo una subasta del primer cartucho, un cartucho original empacado de Mario Bros. Y en esa subasta, pues básicamente alguien pagó $114,000 por ese producto, ¿no? Y hay mucha gente coleccionando cosas relacionadas con videojuegos para que tengan un poco de referencia y en contraste, y para los que juegan videojuegos, para que jueguen sus juegos, para que cuiden mucho sus juegos que tienen por ahí guardaditos. Esto costó $45 el juego, esto es un 253,000% de incremento sobre su inversión. Esos mismos años, en la bolsa de valores les hubieran dejado $1,859, ¿no? Interesante el concepto de comparación del valor que hoy implica también el tema del gaming. Reiterando, el gaming está penetrando la cultura y está enraizándose en nuestra vida y de alguna manera se vuelve parte de nuestro ecosistema, ¿no? Finalmente, para contarles lo que vemos y hablando específicamente de la oportunidad que viene, y que les quiero compartir y que estamos muy entusiasmados todos los que trabajamos en Gaming Partners y además todos los que estamos en el ecosistema gamer de lo que viene, ¿no? Esto es el Media Diet en el consumidor y esto es el dinero que las marcas están invirtiendo hoy en cada uno de los canales. Por ahí, como dicen los expertos en marketing, no me considero un experto en marketing, pero pues he aprendido con el tiempo, a donde vaya la audiencia irá el anunciante, ¿no? Los próximos 10, 15 años van a ser bien interesantes en esta industria. De alguna manera es una industria compleja, es una industria altamente pulverizada, pero una industria con oportunidades. Entonces, con esto, pues, termino de contarles lo que vemos en estas estrategias de gaming marketing y pues quedo a la orden de cualquier pregunta que tengan. Les agradezco mucho el tiempo y pues recomendarles que jueguen siempre un día más. Muchas gracias. Muchas gracias, Jorge, por tu participación. Si alguien tiene alguna pregunta, es momento de hacerla ahora. Vamos a dar, si quieres, unos minutitos por si alguien tiene justo alguna pregunta, pero mientras aprovecho para agradecerte que seas parte del Congreso y por tu charla y por tu tiempo y tu disposición. No, muchísimas gracias. La verdad es que hay mucho alrededor de este sector. De alguna manera seguimos aprendiendo, pero bueno, es parte obviamente de lo que creo que nos depara los próximos años como oportunidades, ¿no? Y de esto se trata el Congreso, de explorar oportunidades y ver hacia dónde se mueve el mundo, ¿no? Entonces, con todo gusto participar y conocer aquí a los invitados, ¿no? Pues creo que fue clarísimo, no veo ninguna pregunta por acá. Esperamos a lo mejor si hay alguna duda adicional por ahí, pero bueno, espero que todos sean gamers y me hayan entendido a la perfección. Sí, si no son gamers, probablemente lo vayan a hacer después. Esta industria está evolucionando un montón y obviamente el encierro y mil factores externos nos están obligando poco a poco a encontrar nuevas maneras de entretenimiento y sin duda el gamer es una de ellas. Absolutamente, absolutamente. Muy bien. Entonces, ¿cuál podría ser la predicción o la tendencia sobre el gamer? Pregunta Diana García. Gracias, Diana. Pues mira, obviamente yo te diría,
tratando de disectar un poco la pregunta y separarla en un par de respuestas, ¿no? Una es la tendencia del gaming es claramente creciente, ¿no? El mundo básicamente va a conectar cada vez más con el gaming y se va a volver, obviamente, parte de su día a día, parte de la vida, ¿no? Obviamente, pues ahí vendrán muchas discusiones sobre el uso correcto, ¿no? La administración a los niños de cuántos juegos, cuántos no, etcétera, etcétera. Yo te diría, esto conecta con un par de tendencias adicionales. Uno es que la misma tecnología del gaming va a seguir evolucionando, ¿no? Acaba de salir una nota ayer donde Gabe Newell, que es un productor de videojuegos muy famoso, dueño de Valve y de Steam, está haciendo ya experimentaciones de cómo controlar videojuegos con el cerebro, ¿no? Una interfase cerebro-juego y poder hacer una conexión para poder controlar el juego a través del pensamiento, ¿no? Entonces, por un lado hay un tema de impulso tecnológico que va a seguir empujando, ¿no? El gaming siempre ha sido uno de los grandes impulsores de transformación tecnológica, empujando siempre la tecnología. Y el otro tema importante que me parece es que vamos a encontrarnos diferentes tribus de gamers, de hecho ya existen, ¿no? Nos vamos a encontrar diferentes tipos de jugadores con diferentes preferencias, gente que le gusta más un tema como de profundidad, de historias de aventura, gente que a lo mejor nada más quiere pasar el rato y el contexto les da para jugar un poco y desestresarse, y tendencias a lo mejor interesantes, algo que se llama serious games, juegos para poder en las empresas mejorar obviamente la interacción entre colaboradores, ¿no? Entonces hay como muchos caminos que se van a ir desprendiendo. Yo te diría que hay muchas tendencias corriendo al mismo tiempo en este mundo grandote, ¿no? Espero con eso contestar tu pregunta. Y pues, digo, viene otra pregunta acá de Manuel. Gracias, Manuel. Las empresas más grandes que hacen videojuegos. Es una pregunta muy buena porque a veces la hago en algunas charlas que tengo con algunos de nuestros clientes. Digo, a ver, en tu cabeza, ¿cuál es la empresa más grande de videojuegos? A ver, dime un nombre, ¿no? Y por ahí les hago ese ejercicio para que piensen. A ver, en su cabeza, ¿cuál es la empresa más grande de videojuegos en el mundo? Un minutito. Bueno, un segundo. Pues bueno, normalmente la mayoría de la gente se equivoca. La empresa más grande de videojuegos del mundo se llama Tencent. Y Tencent es una empresa china, de hecho vende 20 mil millones de dólares en videojuegos al año, es un monstruo muy grande. Y ellos son básicamente dueños de muchas empresas, entre ellas la gente que hace League of Legends, ¿no? Riot Games tiene inversión ahí, tiene otra inversión en otra empresa que hace un juego que se llama PUBG Mobile, también tiene inversiones incluso en otros jugadores grandotes como Activision Blizzard, ¿no? Invirtió dinero en Fortnite, en Epic Games. Entonces, Tencent es la empresa más grande del mundo, de ahí viene PlayStation, y otras empresas, ¿no? Microsoft, Apple es una de las empresas que más vende videojuegos en el mundo, ¿no? Entonces, bueno, pues digo, te comparto esos datos, son muchas empresas de diferentes tipos, hacen hardware, hacen software o ambos, y bueno, pues de ahí hasta empresas indies muy chiquititas que hacen juegos de nicho o juegos muy específicos, ¿no? La otra pregunta de Brenda, gracias Brenda. A raíz de la cuarentena hubo un considerable aumento de personas ingresando al mundo de los videojuegos, absolutamente. ¿Qué se viene después? ¿Es posible que haya un cambio, una disminución o quizá lo contrario? Es una pregunta bien interesante, se ha planteado incluso. Nuestro pronóstico es que se va a estabilizar este pico que se vio en el uso de los videojuegos conforme, y ojalá y tocando madera, el mundo regrese un poco a la normalidad. Seguramente se va a volver a rebalancear. De hecho, las inversiones en empresas de videojuegos, las acciones están, como dicen los americanos, all time high, muy grandes, digamos, el valor accionario de las empresas. Yo creo que va a haber un ajuste, se pronostica que va a haber un ajuste, una estabilización. Sin embargo, la tendencia va a seguir creciendo. O sea, el hecho de que la curva de la tendencia va a seguir adelante y no va a haber una caída, cuando menos no está pronosticado ninguna caída, creo que es parte de lo que va a venir en los próximos 10, 15 años. Y bueno, pues estos descubrimientos y estos avances tecnológicos seguramente van a seguir impulsando, entre otras cosas como el virtual reality, ¿no? El tema de videojuegos. Espero con eso, Brenda, haber contestado tu pregunta, ¿no? Muchas gracias. Tenemos un par de preguntas más en el chat.
Rebeca nos pregunta, ¿qué consejos o recomendaciones les das a alumnos del área creativa que aún no se encuentran en formación en torno al gaming? Wow, súper pregunta. Definitivamente, yo recomendaría que pusieran un ojo en la industria del gaming como una oportunidad de trabajo y de desarrollo. ¿A qué me refiero? El gaming está creciendo, como vieron, brutalmente y eso va a implicar más trabajo, ¿no? Y el trabajo básicamente es mundial, ¿no? Hay trabajos de videojuegos en todo el mundo. Obviamente, en el país como el nuestro hay poco desarrollo empresarial por todas las limitantes, aunque hay cada vez más estudios de videojuegos. De hecho, aquí en México, en Jalisco, en Guadalajara en particular, está un proyecto que acaba de lanzar un buen colega que se llama Jorge Suárez, que se llama Amber Studios, y bueno, ahí he estado contrató en los últimos en los últimos 3 meses a 100 personas, imagínense, y en medio de la pandemia, ¿no? Entonces, mi recomendación definitivamente es que traten de buscar la forma, si son del área creativa, se especialicen. Lo bonito del videojuego es que hay muchos tipos digamos, de rutas profesionales que conectan con el gaming, no solamente el área creativa, sino el área de programación, el área obviamente, de ingenierías. Pero bueno, que le echen un ojo, que lo vean y que traten idealmente, si les gusta la industria y si les apasiona, pues de conectar de alguna manera con una especialización alrededor del gaming. Creo que les puede brindar más oportunidades de trabajo y posiblemente incluso oportunidades en otras partes del mundo. Y hoy con el mundo transformado, pues incluso operar desde cualquier parte, ¿no? Espero con eso contestar la pregunta de Rebeca. Veo una pregunta por acá también espero que decir bien su nombre, Blixen. En Latinoamérica, ¿cuáles son las categorías más solicitadas para el desarrollo? Pues mira, en América Latina la mayoría de los estudios son micros a pequeños estudios, ¿no? La mayoría de ellos, precisamente dadas las condiciones, normalmente se especializan en desarrollar para móviles, ¿no? Es donde está, digamos, el entry level menos complicado, ¿no? Hacer un juego para consolas es sumamente complicado y requiere mucho dinero. Entonces, bueno, pues normalmente muchos de ellos desarrollan en mobile. Algunos están empezando a desarrollar algo en virtual reality también como una plataforma a la que le están apostando. Y pues bueno, algunos más aventurados sí se van a plataformas un poco más sofisticadas y riesgosas, ¿no? Pero la democratización del mobile está abriendo muchas posibilidades de precisamente entrar al mundo de desarrollo, ¿no? Espero con eso contestar la pregunta. Saludos hasta Panamá, que veo que están en Panamá. Creo que ya no tenemos más preguntas, entonces mil gracias por tu participación. Hay una pregunta extra, creo que nos da tiempo para una más. Michelle Cortés, ¿qué hay de los videojuegos mexicanos? Por supuesto. Sí, Michelle, pues te cuento, hacer videojuegos es un reto extraordinario, ¿no? Entonces, te vas a encontrar pocos casos en general en la región, pero algunos casos bastante interesantes, ¿no? Por ejemplo, hay un estudio que hizo un juego bastante bien recibido que se llama Mulaka aquí en México, que es un juego precisamente relacionado a todo el entorno de los tarahumaras, ¿no? Y de toda la cultura, digamos, de esta tribu, por ponerle un nombre, ¿no? En una región del país, ¿no? Entonces el juego fue muy bien recibido, el gameplay y los gráficos son bien interesantes. Ellos han podido desarrollar juegos por ahí. Por ahí hay un proyecto también que estoy siguiendo, que incluso va a salir en crowdfunding. Estamos ahí como pendientes los que estamos en el entorno, que es un juego que tiene que ver más con la mitología azteca, ¿no? Es un juego que conecta con el inframundo, digamos, del mundo azteca. Por ahí también estoy viendo, es un proyecto que está en preproyecto, apenas están haciendo los primeros pasos. Hay otros juegos, obviamente, más orientados a plataformas móviles, ¿no? Como el caso de Tacomaster, ¿no? Que de alguna manera fue incluso un poco noticia también en medios por la temática. En fin, digo, te vas a encontrar con diferentes juegos.
Hay también muchos fracasos en los intentos, ¿no? Y conocemos a mucha gente de la industria que le ha costado sangre lanzar un juego y normalmente no tiene los resultados. Yo lo que les diría es, tocando un poco con una de las preguntas que me mandaban, también se necesita gente de marketing en las empresas de videojuegos. De hecho, por ahí la recomendación puntual es que del dinero que tienes para hacer un videojuego, reserves el 30% solamente para temas de mercadotecnia, ¿no? Casi todo el mundo se gasta el dinero en el desarrollo, pero pues después no queda recursos para poderlo publicitar, ¿no? Entonces, digo que es parte obviamente del aprendizaje que a veces uno tiene como desarrollador independiente en los primeros juegos, ¿no? Pero sí hay varios casos, Michelle, este, échale un vistazo a este que te mencioné, Mulaka, échale un vistazo, híjole, estoy tratando de acordarme del nombre del juego, pero por ahí lo vas a encontrar en crowdfunding que tiene que ver precisamente, el Mictlán se llama, un juego de Mictlán. Taco Master es interesante como caso y hay algunos otros juegos también alrededor por ahí que vas a encontrar en México y en América Latina hay muchos otros ejemplos, ¿no? Ok, perfecto. Ahora sí, ya se nos está acabando el tiempo. Entonces, muchísimas gracias por estar aquí. Muchísimas gracias a todos los que se conectaron y a los que participaron con sus preguntas. Nos dio muchísimo gusto tenerte, Jorge. Muchas Eh, gracias. los seguimos invitando a ser parte de las charlas. En unos minutos empieza la siguiente, entonces nos vemos en la siguiente charla. Mil gracias a todos por ser aquí. Jorge, nuevamente, mil gracias. Y Saludo, jueguen más.